Ricardo Navarro caminaba por los fríos pasillos de la mansión como si el eco de sus pasos fuera la única compañía que le quedaba. Cada cuadro en la pared parecía susurrar recuerdos de Lucía, su esposa, que se había ido hacía casi un año, dejando detrás de sí un silencio pesado que impregnaba todos los ambientes. Mientras avanzaba, sentía como cada pared le recordaba no solo a Lucía, sino también los momentos felices que parecían pertenecer a otra vida, una vida de la que ya no era parte. El reloj de la sala marcaba horas interminables mientras él observaba a los gemelos, Emilio y Valentina, acurrucados en un rincón de la cocina. Sus miradas bajas y los platos intactos frente a ellos eran un reflejo del vacío que había invadido el hogar. Ricardo sentía un nudo constante en la garganta. Cada día era una lucha silenciosa contra la sensación de fracaso como padre. Se preguntaba si alguna vez podría devolverles la alegría que Lucía había traído a sus vidas. Ricardo pensaba en cómo su rutina había cambiado. Antes, las risas de los niños eran música constante en la mansión. Ahora, el silencio lo perseguía incluso en las habitaciones más iluminadas. Emilio, con su cabello negro siempre despeinado, evitaba cualquier intento de conversación, y Valentina se refugiaba detrás de su osito, como si ese pequeño muñeco pudiera protegerla del dolor que lo llenaba todo. Cada cucharada rechazada era un recordatorio de lo impotente que se sentía, y la frialdad de la casa parecía aumentar su sensación de fracaso. Aquel día, sin embargo, algo era diferente. Una sensación indefinida, ligera, flotaba en el aire, como si el viento que entraba por las ventanas entreabiertas trajera consigo una promesa que Ricardo no podía comprender del todo. Sentía un ligero cosquilleo de esperanza, aunque no sabía si se atrevía a reconocerlo. Se preguntaba si quizá era solo un espejismo de su mente cansada, pero algo dentro de él le decía que algo estaba por cambiar. El timbre sonó, inesperado y casi atrevido, como un recordatorio de que el mundo exterior aún existía. Ricardo dudó antes de abrir, sintiendo curiosidad mezclada con recelo. No estaba acostumbrado a las sorpresas. Cualquier cambio podía romper el frágil equilibrio que todavía mantenía. Cuando abrió la puerta, vio a Mariana, una joven de cabello castaño claro y ojos vivos, cuya sonrisa parecía desafiar la tristeza que impregnaba la mansión. Ricardo percibió de inmediato un calor inusual, una especie de luz tímida que prometía algo diferente. Los niños la miraban desde lejos, cautelosos. Sus ojos, grandes y desconfiados, evaluaban cada gesto de aquella extraña que se acercaba a su mundo seguro, aunque dolorosamente vacío. Ricardo, observando la escena desde la distancia, sintió una mezcla de miedo y curiosidad. Se preguntaba cómo sería posible que alguien rompiera la rutina que parecía haber anclado a su familia en la tristeza. Mariana no se intimidó por el silencio ni por las miradas cautelosas de los niños. Se agachó a su altura y comenzó a hablar con voz suave, llena de paciencia, pero con una firmeza que inspiraba confianza. Ricardo la observaba, sorprendido por su naturalidad y determinación. Mientras ella hablaba, él reflexionaba sobre cuánto tiempo había pasado desde que alguien había traído un poco de calidez a su hogar. Sacó de su bolso pequeños objetos, lápices de colores, adhesivos e incluso un libro con figuras divertidas. Mariana convirtió aquel momento en un juego, y por primera vez en meses, Valentina dejó escapar una risa contenida. Emilio la miró con curiosidad, y Ricardo sintió algo que no sentía desde hacía mucho, una chispa de esperanza. Por un instante casi olvidó el peso del duelo y la rutina que había marcado cada día desde la partida de Lucía. Ricardo se preguntaba si Mariana entendía realmente el impacto de lo que estaba haciendo. Cada sonrisa que provocaba en los niños parecía desafiar años de silencio y dolor.
Se sorprendía de sí mismo al darse cuenta de cuánto necesitaba observar esos pequeños momentos, cómo su corazón se ablandaba al ver que la alegría podía regresar, aunque fuera en fragmentos. A la mañana siguiente, Ricardo percibió el ritual casi automático de la casa. La cocinera colocaba los platos en la mesa, él se sentaba con una taza de café en silencio y Emilio y Valentina permanecían inmóviles frente a la comida. Observaba cómo Mariana guiaba a los niños hacia un refrigerio improvisado en el jardín, aprovechando la luz del sol que calentaba la mansión. Respiró profundamente, permitiéndose aceptar aquel cambio, aunque le costara dejar que la rutina se rompiera. Sin embargo, Mariana no insistió ni corrigió a los niños. En cambio, pidió permiso y entró en la cocina, comenzando a preparar panqueques mientras cantaba bajito una canción infantil desafinada, pero llena de gracia. Ricardo la miraba con mezcla de asombro y desconfianza. Nunca había visto a alguien atreverse a romper las reglas tácitas de la casa. Cada gesto de Mariana era un desafío silencioso al silencio que él mismo había permitido instalar. Mientras mezclaba la masa, Mariana se cubrió intencionadamente con harina en el rostro, provocando una tímida risa de Valentina. Ricardo sintió un calor extraño en el pecho, casi como si su corazón recordara la calidez de la risa de Lucía. Emilio observaba en silencio, pero el brillo en sus ojos no pasó desapercibido. Ricardo pensó en cuánto tiempo había pasado desde que vio a sus hijos sonreír de verdad. Cuando los panqueques estuvieron listos, Mariana los sirvió en el centro de la mesa, formando caritas graciosas con frutas. Aquella simple acción rompió la rigidez de la rutina. Valentina tocó un panqueque y dio un tímido mordisco mientras Emilio seguía su ejemplo. El silencio se interrumpió por pequeñas masticadas, risas y comentarios susurrados. Ricardo sintió un nudo en la garganta y un alivio inesperado. Alguien había logrado lo que él no había podido durante meses. Cada día, Mariana continuaba su pequeña revolución silenciosa. Los desayunos se convirtieron en momentos de juego y creatividad. Quien adivinara la fruta del momento ganaba un adhesivo. Quien hiciera una mueca divertida al probar la comida recibía aplausos exagerados. Ricardo comenzó a sentarse cerca, observando en silencio, permitiéndose sentir algo que había olvidado: esperanza. Más tarde, Mariana llevó a los niños al estudio de Ricardo, un espacio casi sagrado, lleno de papeles, fotos y recuerdos de Lucía. Ricardo la siguió a distancia, sintiendo una mezcla de curiosidad y aprensión. Allí, Valentina abrió cuidadosamente una caja antigua, revelando fotos amarillentas, cartas y un diario con cubierta de cuero gastada. Mariana se sentó en la alfombra y comenzó a leer fragmentos en voz baja. Ricardo sintió un frío en el estómago. Cada palabra de Lucía parecía mezclar pasado y presente, recordándole cuánto desconocía de su esposa y cuánto aún quedaba por sanar en su familia. Valentina se apoyó en el hombro de Mariana, absorbiendo cada frase, mientras Emilio observaba con fascinación y cautela. Ricardo se quedó parado junto a la puerta, notando cómo la presencia de Mariana lograba lo que él no podía: abrir espacios donde antes había solo dolor y silencio. Reflexionó sobre cómo la vida podía enseñar lecciones inesperadas y cómo, a veces, la esperanza venía de los lugares más insospechados. Al acercarse el mediodía, una tensión sutil flotaba en el aire. Ricardo sentía la responsabilidad de otra manera, no solo como padre, sino como guardián de recuerdos, secretos y sentimientos que habían sido cerrados con la muerte de Lucía. Observaba cómo cada gesto, cada movimiento, parecía estar marcado por la ausencia de Lucía. Sintió un dolor familiar al ver la rutina rígida que había consumido a sus hijos.
En el jardín, Mariana extendió mantas coloridas sobre el césped y convirtió el almuerzo en un picnic lleno de juegos. Cada bocado de fruta o cada descubrimiento se celebraba con risas y aplausos exagerados. Valentina corrió descalza sobre la hierba, disfrutando del sol y la frescura del césped bajo los pies, mientras Emilio, tímido al principio, comenzó a soltarse y a imitar los movimientos de Mariana. Ricardo se sentó a la sombra de un árbol, observando con asombro la transformación que ocurría ante sus ojos. Sintió una alegría contenida y un alivio profundo al ver que el hogar lentamente recuperaba vida. Tras el picnic, Mariana llevó a los niños a la biblioteca, repleta de libros antiguos. Eligieron cuentos y Mariana comenzó a leer en voz alta, adoptando diferentes voces para cada personaje. Ricardo la observaba desde la puerta, maravillado por la paciencia y creatividad de aquella mujer. Por primera vez en meses, no sentía la presión de la mansión ni la ausencia de Lucía de manera paralizante. Sentía que algo genuino florecía frente a él. Mientras la tarde avanzaba, Mariana propuso un juego de memoria con objetos de la biblioteca. Cada niño debía recordar la ubicación de ciertos libros o figuras escondidas. La concentración de Emilio y la creatividad de Valentina llenaban el ambiente de energía positiva. Ricardo finalmente se permitió acercarse y participar, descubriendo que incluso su presencia podía contribuir a aquel espacio de alegría, aunque de manera discreta. Al caer la tarde, Mariana propuso dibujar sobre un gran papel craft extendido en el suelo de la sala. Los niños mezclaban colores y formas libremente, mientras Mariana guiaba suavemente sus ideas. Ricardo se sentó a un lado, simplemente observando. Con cada trazo sentía cómo el peso de la ausencia disminuía y cómo la mansión se llenaba de vida nuevamente. Antes de despedirse, Mariana reunió a la familia en la sala principal. Con voz calmada, recordó que cada día podía ser una oportunidad para cambiar algo, acercarse y reír, incluso en medio del dolor. Ricardo comprendió, conmovido, que Mariana no solo había devuelto la alegría a sus hijos, sino que había sembrado esperanza también en él. Los niños abrazaron a Mariana con gratitud, y Emilio murmuró tímidamente que esperaba volver a jugar así todos los días. Al cerrar la puerta detrás de Mariana, Ricardo permaneció en silencio, respirando profundamente. Los niños corrían alrededor de la sala, riendo y hablando, mientras él los observaba con mezcla de alivio y esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, Ricardo supo que el dolor no era una prisión permanente. La alegría podía coexistir con él. La risa podía llenar los espacios vacíos. Y los vínculos familiares podían reconstruirse paso a paso, con paciencia, amor y atención a los pequeños momentos. Aquel día, la mansión, antes fría y silenciosa, se había convertido en un hogar lleno de color, sonido y nuevas posibilidades. Ricardo supo, en ese instante, que un cambio verdadero había comenzado y que su familia finalmente podía encontrar un camino hacia la felicidad nuevamente. Tras la tarde en la biblioteca, Mariana propuso una actividad aún más creativa: dibujar sobre un gran papel craft extendido en el suelo de la sala. Ricardo la observaba desde la distancia, con una mezcla de fascinación y cautela. Por un momento, se permitió dejar de lado la tensión que había dominado la mansión durante meses y simplemente mirar. Cada movimiento de los niños, cada risa, parecía derribar los muros del silencio que él mismo había construido. Valentina mezclaba colores con cuidado, tratando de crear formas armoniosas, mientras Emilio se concentraba en patrones y figuras con una energía que Ricardo no recordaba haber visto antes.
Mariana los guiaba suavemente, fomentando la creatividad sin imponer reglas, dejando que los niños descubrieran alegría y libertad en cada trazo. Ricardo sentía un nudo en la garganta. Aquella simple actividad parecía más poderosa que cualquier intento suyo de devolverles la felicidad. Reflexionó sobre cuánto había estado ausente, no solo físicamente, sino emocionalmente, y comprendió que la presencia de Mariana estaba enseñándole algo vital. El amor se manifiesta también en la paciencia y en la atención a los pequeños detalles. A medida que la tarde avanzaba, Ricardo se acercó y se sentó junto a los niños, sin interrumpirlos, simplemente compartiendo el espacio. Cada trazo que agregaba Valentina y Emilio en el papel craft parecía borrar lentamente la sombra de la ausencia de Lucía. Ricardo se dio cuenta de que, aunque la tristeza siempre sería parte de sus vidas, la alegría podía coexistir con ella, y que permitirla era un acto de coraje y amor. Cuando los dibujos estuvieron terminados, la sala parecía transformada. Colores vivos, formas libres y risas llenaban el ambiente, convirtiendo un espacio antes rígido y silencioso en un lugar vibrante y lleno de vida. Ricardo miró a Mariana y sintió una gratitud profunda y silenciosa. Aquella mujer había logrado lo que él no había conseguido durante meses. Más que devolver la alegría a los niños, había enseñado a toda la familia a reconectarse con el mundo que los rodeaba. Antes de despedirse, Mariana reunió a la familia en la sala principal. Con voz calmada pero firme, recordó que cada día podía ser una oportunidad para acercarse, para reír y para vivir, incluso en medio del dolor. Ricardo escuchó cada palabra y sintió cómo algo dentro de él comenzaba a cambiar. Una aceptación lenta de que la vida continuaba y que la familia podía reconstruirse, paso a paso. Los niños abrazaron a Mariana con gratitud, y Emilio murmuró tímidamente que esperaba poder volver a jugar así todos los días. Ricardo, conteniendo las lágrimas, asintió en silencio, reconociendo la verdad de lo que decía. Al cerrar la puerta detrás de Mariana, Ricardo permaneció unos segundos en silencio, respirando profundamente. Miró a sus hijos correr y jugar por la sala, escuchando sus risas y comentarios, y por primera vez en mucho tiempo sintió que la mansión no era solo un lugar de dolor y recuerdos, sino un hogar donde la vida podía florecer nuevamente. Se permitió sonreír, una sonrisa silenciosa pero llena de esperanza, consciente de que aquel día había marcado un punto de inflexión. Mientras la tarde se desvanecía, Ricardo reflexionaba sobre todo lo que había sucedido, cómo una presencia externa, delicada pero firme, podía transformar no solo la rutina de los niños, sino la manera en que él mismo se relacionaba con ellos. Comprendió que el dolor por la ausencia de Lucía no desaparecía, pero podía coexistir con la alegría, y que permitir la felicidad no era traición, sino un acto de amor y coraje. Esa noche, mientras los niños dormían finalmente tranquilos, Ricardo se sentó solo en el salón. Recordó los meses de silencio, las miradas vacías, la imposibilidad de disfrutar de las pequeñas cosas. Ahora, sin embargo, podía sentir que algo genuino estaba floreciendo y que su familia tenía la oportunidad de reconstruir lazos que él creía rotos para siempre. Respiró profundamente, sintiendo un calor en el pecho que no recordaba desde los días felices con Lucía. La esperanza se había instalado de nuevo, silenciosa pero firme, como un hilo invisible que unía el pasado con un futuro lleno de posibilidades. Por primera vez entendió que el dolor no era una prisión permanente. Podía coexistir con la alegría y la risa y que los vínculos familiares podían reconstruirse, aunque fuera lentamente. La mansión, antes fría y silenciosa, se había convertido en un hogar vivo, lleno de color, sonido y nuevas oportunidades. Y en ese instante, Ricardo entendió con claridad que un cambio verdadero había comenzado
y que su familia finalmente podía encontrar un camino hacia la felicidad nuevamente.